Sublime gracia del Señor. Bueno, vamos a continuar con el estudio que venimos desarrollando sobre qué tema, hermano Edwin. El Espíritu Santo, muy bien. ¿Y qué específicamente de qué estamos hablando, Javier? Para no mirar, no quiere leer la copialina. Bueno, la semana pasada, ¿el hermano Chivo recuerda algo? No quiere ver la copialina tampoco. Hablamos de la Trinidad, ¿cierto? El Espíritu Santo y la Trinidad. Probamos con la palabra de Dios. Bueno, eso fue ya hace ya bastante ratico, ¿no? Que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? O sea que si alguien todavía tiene dudas al respecto, ahí en el canal de YouTube están las grabaciones para que vuelvan y las escuchen. No vamos a volverlo a explicar porque pues, nos extenderíamos y no avanzaríamos. Pero ya lo probamos por la palabra y también desde la lógica del pensamiento racional probamos que la Trinidad no es una contradicción, aunque no está en la Biblia. Revisamos cómo a lo largo de la historia ha sido necesario que la iglesia establezca o presente palabras, ¿sí?, que encierren una doctrina que está en la Escritura con el fin de que de proteger a la iglesia y de vencer y evidenciar a los herejes. Por eso se creó la palabra Trinidad, para encerrar allí lo que creemos con respecto a la naturaleza de Dios, porque surgió en la historia de la iglesia una herejía llamada monarquismo, ¿sí? Estaba por allí Praxeas, estaba Sabelio, monarquismo modalista, Sabelio, el papá de los pentecostales unidos o Jesús solos, y también estaba por allí Arrio, el papá de los testigos sin Jehová, atentando contra la naturaleza de Dios, enseñando un Dios que no es el Dios de la Biblia, que no es un Dios trino, ¿sí? Y presentamos la defensa a esa objeción. La palabra Trinidad no está en la Biblia, no está en la Biblia, pero la enseñanza sí está allí y la demostramos. Y la semana pasada hablábamos de cómo el Espíritu Santo se relaciona con el Padre y con el Hijo. El Padre engendra al Hijo eternamente y decimos que cuando se habla de engendrar al Hijo, no estamos hablando de origen, sino de relación. O sea, es el Padre, la primera, Dios se revela como Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre como la primera persona de la Trinidad que tiene una relación paternal con la segunda persona de la Trinidad. Y de ellos dos procede el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado eternamente del Padre y del Hijo. Porque el Espíritu Santo, y su nombre mismo lo indica, el Espíritu es el soplo, ¿sí? La palabra hebrea ruach o la palabra griega neuma con P, pneuma, neuma, como psicología, ¿no? Uno hace así, junta los labios primero, psicología, pneuma, de donde vienen los neumáticos, ¿no? ¿De qué llenamos los neumáticos? De aire. Por decirlo así, le soplamos a los neumáticos. ¿Qué le soplamos? Aire. El Espíritu es el soplo de Dios, eternamente enviado por Dios, ¿sí? Hoy vamos a hablar de, ya ese tema lo dejamos atrás, por la misericordia de Dios estamos terminando los temas el mismo día, ¿cierto? Pues, cosa que antes no ocurría, pero estamos avanzando. Hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo en la creación. Ya hablamos del Espíritu Santo como persona, ahora vamos a hablar del Espíritu Santo y su obra, ¿sí? En la creación, en el Antiguo Testamento, en los inicios de la iglesia y en los postreros días. Entonces, hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la creación. El Espíritu Santo en la creación. Y vamos a presentar en primer lugar una introducción, ¿sí? Hoy vamos a ver más que todo como una introducción, hablando del Espíritu Santo, pero más que todo de la Trinidad en la creación. ¿Sí? Por eso leímos Génesis capítulo 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, nuestro estudio del Espíritu Santo debería ser siempre práctico.
porque la revelación de Dios no solamente tiene el propósito de satisfacer nuestros deseos, de conocer las profundidades de Dios, sino que también tiene el propósito de guiarnos tanto como a glorificar a Dios por su grandeza, como a incrementar nuestro crecimiento espiritual. Es decir, el conocimiento de Dios tiene que ser práctico. O sea, nosotros no solamente venimos a saber cosas de Dios, ¿sí? No, pues ya, mire, ya nos enseñaron sobre la Trinidad y que hubo herejías y que la iglesia hizo varios concilios, en el 325 el concilio de Nicea, en el 381 el concilio de Constantinopla, y allí fue que desenmascararon a este señor Arrio, Atanasio de Alejandría, se enfrentaron. Bueno, ya sé mucho de Biblia. No es para eso el conocimiento de la palabra del Señor ni de la historia de la iglesia. Es para que esas cosas me lleven a mí a vivir una vida que glorifique a Dios y en la misma forma mi vida espiritual se incremente, es decir, mi relación con Dios cada vez sea más estrecha y mi relación con el pecado y mis pasiones cada vez sea más lejana. En tanto me acerco más a Dios, más me alejo del pecado y más lucho de forma eficaz contra mis pasiones y deseos. Entonces, cuando una persona vive de derrota en derrota en cuanto a la vida espiritual se refiere, es porque está lejos de Dios. ¿Sí? No, hermano, es que yo tengo esta lucha con esta tentación y llevo 10 años luchando con la misma tentación y siempre me vence. Bueno, seguramente no has nacido de nuevo, y si has nacido de nuevo es porque no has madurado, no has crecido, no has avanzado espiritualmente. El conocimiento tiene que traducirse en una vida que glorifique a Dios, ¿sí? Pero para entender esto, referente al Espíritu Santo, tenemos que tener claro quién es el Espíritu Santo y quién es su obra, ¿sí? Porque si existe confusión en nuestra mente respecto al Espíritu Santo y a su obra, pues vamos a tener dificultades para glorificar a Dios como se debe glorificar a Dios, a través del Espíritu Santo. Y vamos a tener dificultades para experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica. Y si yo no sé quién es el Espíritu Santo, ni cuál es su obra, ni cuál es su rol, ni cuál es su ministerio, pues voy a tener problemas para crecer espiritualmente. Ejemplo, y yo pienso que el fruto del Espíritu Santo es que la gente se caiga al piso, que la gente empiece a relinchar, que empiecen a rebuznar, que empiecen a hacer como marranitos, que empiecen a hablar cosas que nadie entiende. ¿Qué le va a aportar eso a mi vida espiritual? Absolutamente nada. Tengo una idea errónea de quién es el Espíritu Santo. Pienso que el Espíritu Santo es un payaso que se presenta en las iglesias a hacer un show y no es Dios, y que su obra sencillamente se trata de hacer cosas paranormales o inexplicables, cosas de locos, ¿cierto? Pablo lo dice claramente primero a los Corintios. Viene un incrédulo, pasa por la iglesia y dice, vos estáis locos. Porque esas son cosas de locos, cosas que no tienen sustento bíblico. Entonces yo necesito saber quién es y en realidad cuál es su obra para poder tener crecimiento espiritual. Porque decir cosas que nadie entiende no representan crecimiento espiritual para nadie. ¿A quién edifica decir balbuceos ininteligibles? A nadie. Eso no edifica. Necesito saber qué es en realidad lo que hace el Espíritu Santo. Pero no debo tampoco limitar la obra del Espíritu Santo, porque por lo general siempre hablamos de la regeneración y de la santificación y decimos el Espíritu Santo es quien nos regenera, nos da el nuevo nacimiento cuando nos arrepentimos, ¿sí? Lo dijo Jesús en Juan capítulo 3, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es el Espíritu Santo el que obra en el hombre y lo trae de la muerte a la vida. Y es el Espíritu Santo el que lleva de la mano al hombre a lo largo de toda su vida cristiana. Pero el Espíritu Santo es más que eso, mucho más que eso. Esas son obras que Él hace en el creyente. Pero lo más importante del mundo no es el creyente, ni es la salvación del creyente, ni es la santificación del creyente, ni lo más importante del mundo es hablar en términos de pecado, condenación, muerte eterna. Eso no es lo más importante.
podemos pensar, no, ¿qué es lo más importante? Que el hombre sea salvo. No, eso no es lo más importante. Eso es una visión antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro del universo y todo gira alrededor de él. La salvación del hombre, la santificación del hombre, la regeneración. No, la Biblia es teocéntrica en primer lugar. Si bien es cierto que está bien que nos preocupemos por la vida cristiana, por la salvación, por la oración, por las cosas que se hacen el domingo de forma corporativa en la iglesia, eso es pensar en el Espíritu Santo en función del hombre y su experiencia cristiana. O sea, si para mí lo más importante de la vida cristiana es venir el domingo a la iglesia, orar, leer la Biblia, estoy teniendo una visión antropocéntrica del hombre. Me estoy viendo es a mí como el receptor de todas las bendiciones de Dios, pero ese no es el enfoque prioritario de la Biblia. Esa no es la prioridad de la Biblia. La prioridad no es el hombre, ni su necesidad de salvación. Pero ¿cómo puedes decir eso, hermano Boris? Que eso no es lo importante, porque lo más importante en la Biblia es Dios. Si Dios no salva al hombre, Él no deja de ser Dios. Si Dios nos enviara al infierno, igual seguiría siendo Dios. Lo más importante no es el hombre, ni su salvación. Digo, no es lo más importante, es importante. Está en la lista de cosas importantes, pero no es lo más importante. La Biblia comienza con Dios y termina con Dios, no con el hombre. La Biblia da gloria a Dios de domingo a domingo, no solamente cuando nos reunimos en la iglesia a hacer cosas de cristianos. La Biblia no limita a Dios a solo algunos aspectos de nuestras vidas, sino que nos presenta a un Dios que es soberano en todos los aspectos de nuestras vidas. Porque solemos pensar que solamente que la vida del hombre es como una torta, ¿no? Como un diagrama de torta, ¿sí? Los que han estudiado, por lo menos en la escuela, saben que para representar datos, ¿cierto? Se utilizan diagramas y uno de ellos es el diagrama de torta. Le dicen así porque parece una torta o parece un queso redondo. Y se parte en pedacitos y cada pedacito tiene un color diferente y representa un resultado o un dato diferente. Y pensamos que la vida del hombre es así. Bueno, aquí tengo mi pedacito de torta que es mi relación familiar, acá mi vida cristiana, acá mi trabajo, que es lo más importante, digámosle un 80%, 10% la familia, por allá el 3% la religión. Y ese es el concepto del hombre y de muchos cristianos, ¿cierto? Por lo general aquellos que constantemente tienen este eslogan en sus labios, no tengo tiempo. Por lo general esta es la torta que le corresponde a ellos. Pero lo que nos presenta la Biblia es un Dios que es soberano en todos los aspectos de la vida del hombre, que gobierna todos los aspectos de la vida del creyente, que no le importa si yo tengo tiempo, porque mi tiempo es de Él. Tenaz, ¿cierto? Empezando por allí, yo comienzo a conocer al Dios de la Biblia y digo, Dios es soberano, todo es de Él. Así yo diga que no. Y cuando Él, ¿saben qué es lo más tenaz? Y cuando Él quiera, me quita lo que Él quiera. Sí, me lo quita. Me parte una patica como la oveja. Muy salsita, muy entretenido en los quehaceres. Tome. Ay, Señor, ahora sí. Oren por mí. Ahora sí. Por ende, Dios no está limitado. Él es soberano, el Dios bíblico. La obra del Espíritu Santo tampoco puede restringirse a algunos aspectos como la regeneración o la santificación. El Espíritu Santo es Dios, ya lo sabemos. Y Él tuvo, tiene y tendrá que ver en la creación del mundo, en la revelación, en la encarnación, en la redención, en la santificación del creyente hasta el fin de los tiempos cuando Cristo venga por segunda vez. Es decir, la obra del Espíritu Santo no es un instante en la vida del hombre cuando se arrepiente y lo hace una nueva criatura y después dice, chao amigo. O el Espíritu Santo no solamente es cuando yo estoy en la inmunda, en la olla, vaciado,
y me arrodillo a orar, entonces, pero la Biblia dice, el Espíritu Santo intercede por mí. Entonces allí es cuando me acuerdo del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está presente en toda la historia de la creación o en la historia de la redención. Ahora, dejando a un lado la introducción, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a hablar de la Trinidad en la creación. La Trinidad en la creación. Acabamos de leer Génesis capítulo 1, ¿sí? Y sabemos por lo que hemos estudiado y ya lo que hemos mencionado en muchas ocasiones, que cada una de las personas de la Trinidad tiene una obra y un ministerio con características especiales, ¿cierto? El Padre hace algunas cosas, el Hijo hace otras cosas, el Espíritu Santo hace otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de la creación, ¿en quién pensamos? En el Padre, ¿cierto? ¿Quién creó el universo? Dios, el Padre, ¿sí? Cuando pensamos en la cruz, ¿en quién pensamos? En el Hijo, no en el Padre, ni en el Espíritu Santo. Pensamos en Cristo que murió en la cruz, porque el Espíritu Santo no fue colgado de la cruz, ni el Padre. Y cuando pensamos en nuestra salvación, en aquel día cuando sentí convicción de pecado y me arrepentí, ¿en quién pienso? En el Espíritu Santo. Y cuando pienso en mi vida de creyente, ¿quién es el que me ayuda? ¿Quién es el que me asiste? El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos. Él es el que mora en medio del pueblo de Dios, ¿sí? Pero estas distinciones, si las hacemos de forma muy arbitraria, muy rígida, pueden ser peligrosas y llevarnos a algún error, porque si bien cada uno tiene características particulares, pues siguen siendo las personas de la Trinidad, aunque tengan obras diferentes y particulares, y el hecho de que tengan ministerios diferentes no anula su unidad básica y esencial, siguen siendo uno. La Trinidad es 3 en persona, 1 en esencia. Una sola esencia, una sola naturaleza divina, sobre la cual subsisten 3 personas o subsistencias. Entonces sí, son 3. No podemos tampoco irnos al otro extremo, ¿no? Los que enfatizaron mucho la unicidad de Dios cayeron en errores como el arrianismo o el modalismo, ¿cierto? No, hay un solo Dios. Pero si nos vamos al otro extremo de sobreenfatizar mucho las 3 personas de la Trinidad, pues vamos a separar, a desbaratar la Trinidad, a hacer un desbarajuste de la deidad. No, Él es 3, pero también sigue siendo un mismo Dios. Entonces es malo irnos a los extremos. De manera que sabemos por la Biblia algunas cosas. El Padre es el creador, ¿sí o no? Pero el Hijo y el Espíritu también estaban en la creación. ¿O no dice Juan capítulo 1 que todas las cosas por Él fueron hechas? ¿Por quién? Por el Verbo. Eso lo vamos a ver más adelante. El Hijo estaba allí. Y acabamos de leer en el versículo 2, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Padre crea, pero también estaban el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo muere en la cruz, ¿sí o no? Pero tiempo antes Él dijo, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, nos basta, Él le dice, yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. De manera que cuando Jesús muere en la cruz, el Padre estaba allí. El Padre estaba allí. ¿Quién es el que vive en el creyente? El Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿O alguien todavía duda de eso? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dijo el apóstol Pablo en Romanos 8. ¿Quién mora? El Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Pero en Juan 14:23, Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién? El Padre y el Hijo. Ahí está hablando Jesús.
el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos, o sea, mi Padre y yo, y haremos morada con él. Pero hermano, entonces, ¿es el Espíritu, es el Padre, es el Hijo o es el Padre y el Hijo? ¿Cómo es la cosa? Y Pablo afirma en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, Pablo, ponte de acuerdo contigo mismo, porque en un lado dices que estamos habitados por el Espíritu Santo, que somos el templo del Espíritu Santo, y por otro lado dice, no, vive Cristo en mí. ¿Cómo es la cosa? Porque si bien es cierto que son tres personas diferentes, siguen siendo un solo Dios, un mismo Dios. No podemos agarrar un cuchillo y tasajear a Dios como si fuera un pan. ¿No? Entonces las personas de la Trinidad no pueden separarse como si una de ellas pudiese actuar sin las otras o independientemente de las otras, como en el matrimonio. Hay algunos matrimonios, algunas relaciones donde el hombre hace cosas, no le dice a la mujer hace cosas, no le dice al hombre, pero es que la Trinidad no es un matrimonio. De hecho, la Trinidad, en lugar de parecerse a un matrimonio, es el matrimonio el que tiene que parecerse a la Trinidad, porque para eso está aquí en la tierra el matrimonio, para eso fue dado, para hacer una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia, de la relación del Padre con su Hijo, de una armonía. Por eso la Biblia dice que el hombre se une a su mujer y ¿qué son? Dos enemigos. Una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán enemigos. No, una competencia. No, una sola carne. Y Jesús añade después, de manera que lo que Dios juntó, no lo separe ni la mamá, ni el papá, ni la suegra, ni los hijos. Oído, papás, meten al niño a dormir en la cama con... No, mándenlo a dormir a otro lado. No es que ese es el lecho matrimonial. Es que el niño no sabe dormir solo. No, de malas. Un intruso ahí en la cama, a dormir a su cama, papito. Es que me da miedo. Bueno, sea varón. Y la niña, bueno, sea niña, pero una niña valiente. Claro, el hecho matrimonial ¿para quién es? Para la pareja, es su santuario. Y no se admiten intrusos allí, ni niños, ni papás, ni mamás, ni suegra, ni hermanos. Solamente el hombre y su mujer. Ahí les dejo esa pildorita. Bueno, ¿qué se dice de la obra de la Trinidad? Que la obra de la Trinidad es del Padre, por medio del Hijo y para el Espíritu Santo. Hermano, ¿y usted de dónde sacó eso? El Padre origina, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo perfecciona. Y vamos a ver hoy algo de eso, ¿sí? Lo demás lo vamos a ver en las siguientes clases. Por ejemplo, en la redención se le atribuye al Padre ¿qué? En la redención, en la salvación del hombre, la elección, ¿sí o no? ¿Quién elige al pecador para salvarlo? Es el Padre, no es el Hijo ni el Espíritu Santo. Hermano, ¿y dónde encontramos eso? Pues fácil. Tenemos un versículo súper conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo. Ay, ahí está hablando de Dios. Sí, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cuál Dios es? El Padre, porque Él da a su Hijo unigénito. ¿Quién amó al mundo? El Padre. Ahí no dice que fue el Hijo ni que fue el Espíritu Santo, ¿sí? Estamos delineando un poquitico la obra de cada uno, ¿sí? Eso no quiere decir que Jesús odia al mundo, ni que el Espíritu Santo odia al mundo, no seamos extremistas, pero estamos enfatizando cuál es el rol preeminente de cada una de las personas de la Trinidad, ¿sí? Efesios 1:4, la elección. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en lugares celestiales, ¿cómo, amor?
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él. Vemos que está hablando del Padre, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sujeto de la oración. Y dice, según nos escogió en Él, dice, nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió Dios? En Cristo. Pero ¿quién es el que escoge? El Padre. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin vergüenza, no, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién escoge? Dios el Padre. ¿En quién nos escoge? En Cristo, porque Él es el que ejecuta la redención. Pero el que elige para salvación es el Padre. Entonces, eso se le atribuye al Padre, la elección, no al Hijo ni al Espíritu Santo. ¿A quién se le atribuye la redención? Al Hijo. La redención, es decir, la ejecución de la salvación, no se le atribuye ni al Padre ni al Espíritu Santo. Ellos no fueron los que vinieron al mundo. O sea, el Espíritu no vino al mundo, el Espíritu no tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, ni el Padre, que es lo que dicen los modalistas. Los modalistas dicen, no, pero es que el que murió en la cruz fue el Padre. Pues, ¿cómo así? Estaba loco, porque dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y si era el mismo Padre, entonces ¿a quién le estaba hablando? O sea, que habla solo como los locos. ¿No es la misma persona? No, es Jesús hablándole al Padre. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién vino al mundo? El Hijo de Dios. Fue Jesús. ¿Quién lo envió? El Padre. Pero Él fue el que se hizo hombre. Y ahora, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el que aplica la redención al pecador que se arrepiente, y no solo aplica la redención, completa esa redención, porque la redención no está completa, ¿sí sabían? Se completará cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso es que estamos a veces vaciados en el mundo, luchando con el pecado, a veces derrotados, pero muchas veces en victoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva de la mano. Si no fuera por Él, pues no seríamos salvos, no llegaríamos nunca. Entonces Él aplica la redención y completa, nos santifica, ¿sí? Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahí está hablando del Padre. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos lava en nuestros pecados? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos regenera? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos renueva? El Espíritu Santo. ¿Ustedes leen ahí algo de caerse al piso y decir incoherencias? No. Y entonces, ¿por qué a la gente le gusta eso? Porque a la gente le gusta el show. Eso es entretenido. Mire, yo siempre he querido ir al circo, pero pues a veces uno no puede ir porque el tiempo, a veces la boleta está muy cara. El último circo que vino valía como 40 y pico de mil de pesos la boleta, y pues así uno tenga esa plata, uno dice, no, pues con esto compro la carne de la semana, ¿sí o no? Pero lo que se ve hoy en las iglesias es un circo. Y yo ya estuve en ese circo, entonces no necesito ir más a ese, yo quiero ir a otro. Donde se hace de la obra del Espíritu Santo un circo, no. El ministerio del Espíritu Santo, ¿cuál es? Lavar al hombre de sus pecados, regenerarlo, convertirlo en una nueva criatura, renovar su entendimiento, traerlo de las tinieblas a la luz y de la muerte a la vida. Eso sí es importante. Entonces, podemos decir que la redención es del Padre, porque Él es el que ordena a través de la elección. Él diseña el plan de salvación, lo lleva a cabo por medio del Hijo, ¿sí? Viene Jesús en el cumplimiento del tiempo, nacido de una mujer virgen y nacido bajo la ley, a ejecutar el plan de Dios, y lo hace para que el Espíritu Santo aplique esa salvación a la vida de aquel a quien Dios eligió.
Entonces las mismas distinciones que encontramos en la redención, hasta el momento hemos hablado de la redención, las podemos ver en la creación. ¿Quién es el que pronuncia las palabras en Génesis 1.1? El Padre. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 1.1? Bueno, no las pronuncia en el versículo 1, porque pronto, se equivocó, no es en el 1. Bueno, no es en el 1, pero en el 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? El universo creado es del Padre. Lo crea por medio del Hijo, porque en Juan capítulo 1 nos dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él. En el principio era, ¿cómo es? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Cristo. El Padre crea por medio de Cristo y para el Espíritu Santo, porque ¿quién es el que se mueve sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Que no vamos a hablar de ese punto hoy. La próxima semana vamos a hablar, hay que dejar comidita para después. Vamos a hablar de eso que significa que el Espíritu Santo estaba revoloteando sobre las aguas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima semana. Pero allí estaba el Espíritu Santo en la creación. Entonces cada persona de la Trinidad no desempeña la misma función en la creación, así como no desempeñan la misma función en la redención del hombre pecador. Miren lo que dice primera a los Corintios capítulo 8 versículo 6. Para hacer un poquito la distinción, ya hicimos la distinción en la redención de lo que hace cada uno, ahora vamos a hacer la distinción en la obra de la creación. Primera a los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ay, hermano, ahí dice que solo hay un Dios, y ese Dios es el Padre. Ustedes son unos herejes porque creen en la Trinidad. ¿Sí? Pero resulta que la palabra Señor allí es la palabra griega Kyrios o Kurios, como quieran pronunciarlo, porque yo no sé griego, que es un título que se le atribuye única y exclusivamente a Dios. Pero aquí se hace para hacer una distinción entre las personas de la deidad, pero no es Señor como no, ahí le dice al Señor del pan. Dígale al Señor del pan que me fíe una bolsa de pan. Espero que ustedes no pidan fiado, que Dios no le permita que lleguen a pedir fiado. Pero si hay que pedir fiado, pues dígale al Señor del pan que me fíe una bolsa de pan. Y pues como la palabra a lo largo de los tiempos ha adquirido un uso cotidiano, coloquial, vulgar, en el sentido de que se utiliza por todo el mundo. A todo el mundo le decimos Señor, pero Señor aquí es un título exclusivo de Dios, ¿sí? Pero está diciendo que del Padre proceden todas las cosas y por medio de Jesucristo, leamos la última frase del versículo, son todas las cosas. Entonces el Padre crea por medio de Jesucristo. El Padre ordena la creación, sea la luz, y Jesucristo es el que hace la luz. Y eso lo vamos a desglosar más adelante. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Edwin Palmer nos da a entender que en este versículo se está hablando de la Trinidad. Porque de Él, el Padre, y por Él, el Hijo, y para Él, el Espíritu Santo, son todas las cosas. A Él, a Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. El teólogo Edwin Palmer, el teólogo reformado. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dice:
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ojo, y por quien asimismo hizo el universo. Según Hebreos 1 y 2, por medio de quien habla el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo. El Verbo. Es que a mí se me apareció. No. Acuéstese a dormir. Tómese ¿cómo es que? Bicarbonato antes de dormir para que los frijoles no le vayan a caer mal. Porque pronto tiene sueños raros y empieza que no se me apareció Jesús, mi abuelita me dijo desde el más allá. De hecho, si bien el padre de la Iglesia Pentecostal Unida es Sabelio, la Iglesia Pentecostal Unida fue fundada como tal en el siglo XX a través de una revelación de un ángel. ¡Wow! ¡Qué cosas tan! Es como una característica de las sectas, como las de los testigos sin Jehová y la secta de los mormones, que todas proceden de revelaciones contemporáneas, de una experiencia espiritual, de un ángel me lo dijo, oí una voz, me revelaron una palabra profética y ¡wow! Iglesia de los X-Men. Desconociendo la historia de la iglesia y lo que se ha enseñado por los apóstoles, los padres de la iglesia, los prerreformadores, los reformadores, los puritanos, los bautistas tempranos. No, a la basura con eso. A mí se me apareció un enano vestido de verde y me dijo que la Biblia está mal escrita y que ahora me tengo que ponerme a escribir el libro de Mormón. Ah, bueno. Pero, ¿y dónde queda entonces la suficiencia de la Escritura? La preservación de la Escritura a lo largo de 20 siglos. No, acá dice que Dios habla por el Hijo y que ese Hijo, que es heredero de todas las cosas, es por medio de quien el Padre hizo el universo. Dios hizo el universo, pero lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él es Dios. Juan 1.3, ya lo dije 2 veces. Juan 1.3, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, el Hijo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, sin Cristo no habría nada. Sin Cristo no habría nada, porque Él hizo todas las cosas. Colosenses 1.16, porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, el mundo espiritual. Hermano, ¿y a Satanás quién lo hizo? Cristo lo hizo. ¡Ay, no, eso es una herejía! Bueno, pero ahí lo dice. Entonces, ¿qué hago? Tacho el versículo. ¿Quién creó a Satanás? Pues Dios, porque Él creó todas las cosas. Pero si Satanás es el enemigo de Dios, Dios es soberano y hace con su creación lo que Él quiera. Para eso lo creó. Para a través de la obra de Satanás revelar su plan de salvación al mundo. Todo es creación de Dios. No hay nada ni nadie que pueda crear algo de la nada. Solo Dios, ya lo dijimos. Por Él, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? En los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él. Todo lo hizo Jesús, el Cristo. Hermano, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Porque vinimos a hablar del Espíritu Santo. Este texto lo vamos a ver más adelante, pero lo dejo ahí como para un adelantico. Salmo 33.6. Salmo 33.6. Hay más textos, sí, pero esos son para después. Salmo 33.6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos.
por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cuál es el aliento de Dios? El viento que sopla a Dios, el Espíritu Santo. Ese es el significado de la palabra espíritu. Por eso decíamos la semana pasada que el mismo nombre del Espíritu Santo nos da a entender cuál es la relación de Él en la Trinidad. Él procede del Padre y del Hijo porque Él es el viento, podríamos decir así, con todo el respeto del mundo. Él es el viento santo, Él es el soplo santo, Él es exhalado por el Padre y el Hijo. Y dice que todas las cosas fueron creadas por el aliento de la boca de Dios. Entonces, podemos concluir que el Padre crea el universo. Si hay alguna duda, tranquilos, vamos a seguir con este mismo tema la semana que viene. Bueno, con este no, con el que sigue, que se deriva de este, porque ya estamos terminando este. El Padre crea el universo por medio del Hijo y el Espíritu perfecciona la obra de la creación. Hermanos, se está diciendo que Dios hizo las cosas mal hechas. No las hizo mal hechas, pero Él en su soberana providencia determinó hacerlas a través de un proceso. Él podría haber hecho todo así, ¡plin!, con un chasquido de dedos, o como la genio, así, cerrando los ojos. Pero Él determinó hacer todo en 6 días, a través de un proceso. Y nos muestra ese proceso en la Biblia. Pero la Biblia dice que antes de eso, Él creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaban los cielos y la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía. Hermano, eso estaba desordenado y vacío porque en el mundo preadámico los ángeles se agarraron con Satanás y así como los vengadores contra Thanos, y vencieron a Satanás, y la tierra quedó hecha un basurero porque por la consecuencia de la guerra celestial. Eso lo vamos a refutar la semana. Claro que yo ya había hablado de eso y de ese asunto ya lo había dicho anteriormente. Pero esa es una creencia sin fundamento en la Escritura. Si Dios lo permite, la semana entrante pues voy a hablar un poquito, porque ese tampoco es el tema, pero lo que la Biblia nos dice es que Dios creó el mundo en 6 días, no en un día, y luego de ese día Satanás se agarró con Miguel, con el arcángel Miguel, no con Miguel Ángel, y agarraron allí. Claro que también tiene que agarrarse con Satanás, ay, dale. Y después de eso hubo billones de años para meter allí la teoría, la mala ciencia, ¿no? No, que es que el universo tiene 5.000 millones de años, entonces ¡pum!, lo meten allí, entre Génesis 1 y 2, la brecha, teoría de la brecha, no tiene fundamento. Nosotros tenemos que leer la Biblia como está allí. La Biblia dice, la tierra está desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Entonces hay que hacer una maniobra para meter ahí la teoría de la brecha. ¡Pum! Los millones de años. Ahí cabe todo, ¿no? Claro, en millones de años ahí podemos meter los dinosaurios, podemos meter al hombre cromañón, al neandertal, metamos todo allí. Pero la Biblia dice, Dios creó el universo en 6 días y al séptimo descansó. No dice más. Entonces no hay que inventar. Tenemos que satisfacernos con lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Entonces Dios creó, voy a darle una pilorita ahí de adelantico, Dios creó el universo, los cielos y la tierra, pero los creó incompletos, porque habría que introducir la obra de la creación de la tierra. Entonces, el primer día dijo sea la luz, pero antes de eso, ¿qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Moviéndose sobre la faz de las aguas. Me adelanté. Preservando lo que Dios había hecho para darle paso a la creación. Era un proceso, y gracias a la obra del Espíritu Santo fue que ese proceso se llevó a cabo. Lo vamos a ver la semana entrante. Abraham Kuyper, el primer ministro holandés, teólogo calvinista y fundador de la Iglesia Reformada de
Países Bajos, porque ahora se le dice así, ya no se le llama Holanda, se llama Países Bajos, utiliza una analogía para hablar de la creación, de cómo la Trinidad obra en la creación. Y él dice que la creación es como la construcción del palacio de un rey. El rey suministra los materiales, pero ¿quién lo construye? El contratista. ¿Quién es el contratista? Si el Padre es el rey y es la fuente de todas las cosas y crea de la nada, pues el Hijo es como el contratista que construye el universo con los materiales que Dios le ha proporcionado. Y es el Espíritu Santo quien añade a lo que el Hijo ha realizado y lo completa, garantizando que el universo siga en marcha, se preserve, potencializando el universo y haciendo que se desarrolle de acuerdo a su naturaleza. Si la Tierra sigue girando, es por la obra del Espíritu Santo. Porque la creación no fue que Dios dijo, ¡plin! Ya, echó a rodar la rueda de la creación y se sentó a ver televisión, a ver Netflix. No. Él sostiene la creación, pero ¿quién sostiene? ¿Quién preserva? ¿Quién cuida? El Espíritu Santo de Dios. Y lo que vamos a ver la semana que viene. Entonces, conclusión. Como hemos visto, las tres personas de la Trinidad están simultáneamente activas, tanto en la redención como en la creación. Pero hay un problema para nosotros, que esto es un misterio. Por nuestra limitación intelectual, porque somos seres finitos, siempre que vayamos a intentar explicar algo de la naturaleza de Dios, ¿qué va a suceder? Nos vamos a quedar cortos. Nos vamos a quedar cortos. No hay forma racional de explicar esto que se pueda comprender 100%. Tenemos que satisfacernos con lo que la Biblia nos enseña. Y si no nos dice más, es porque no es necesario saberlo. Como decíamos el lunes en el grupo. ¿Y habrá vida en otros planetas? No. ¿Por qué? Pues porque la Biblia no lo dice. No se ha descubierto. ¿Y si el universo es tan grande, habrá vida en otros planetas? Bueno, la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, es como diciendo, papito, eso no es problema tuyo. Si Dios quisiera que supiéramos si hay vida en otros planetas, ¿qué hubiera hecho? Hubiera aparecido allí. Pero los locos dicen que Jesús es un extraterrestre y todas esas cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no vayamos más allá de lo que la Biblia dice. Los misterios hay que aceptarlos tal como son. Son cosas que por nuestra limitación no alcanzamos a comprender, pero Dios no nos deja sin testimonio y nos revela en la Escritura cómo fue su obra de la creación. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por estas enseñanzas que, lejos de llenar nuestra cabeza de conocimiento intelectual, pues también deben repercutir en nuestra vida práctica. Sepamos, Señor, que el Espíritu Santo es Dios en medio de tu pueblo y que seamos conscientes de esa realidad y que demos gracias porque hay un Espíritu de Dios en medio de la iglesia, porque Él está con nosotros, porque Él está en nosotros, porque Él es nuestro dueño, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Él está allí cuando pecamos, Él está allí cuando te ofendemos, Señor, de tal manera que tú dices en tu palabra, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados, y que podamos, Señor, darle el valor que le corresponde. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.